Buenas tardes, profesora, y a todos los compañeros presentes en esta exposición. Junto a mi compañera Tiare y quien les habla, vamos a darles a conocer sobre el síndrome de heminegligencia. Especificaremos en qué consiste junto a los trastornos que están asociados, su clasificación, etiología y sintomatología. Y por último vamos a hablar sobre el rol que cumple el fonoaudiólogo en este trastorno atencional, considerando la relación que tendrá con los distintos tipos de rehabilitación que se pueden dar en el enfoque neuropsicológico. ¿Qué es la heminegligencia? Según el autor castellano, nos dice que es un trastorno atencional que va a sorprender por su sintomatología, ya que el sujeto va a ignorar sistemáticamente la mitad de su espacio atencional. Se caracteriza por el fracaso en atender a los estímulos visuales, táctiles o auditivos que están presentados en el lado opuesto a la lesión, sin que pueda atribuirse dicho fracaso a daño cerebral en las áreas primarias ni a dificultades de ejecución motora. Se presenta más frecuentemente y con mayor gravedad tras lesiones del hemisferio derecho, siendo característica la ignorancia de la información sensorial situada contralateralmente. O sea que este trastorno o síndrome va a estar más frecuente en el hemisferio derecho y va a ser mucho más grave cuando se sitúe en este. La persona que lo tenga va a ignorar o inhibir todo su lado izquierdo. También se puede dar a nivel de hemisferio izquierdo, pero es menos frecuente y también es menos grave. Bueno, ahora entonces vamos a hablar acerca de los trastornos asociados de la heminegligencia. Vamos a tener primero que todo la anosognosia, que como bien sabemos va a ser como este desconocimiento o falta de conciencia que nosotros tenemos de alguna enfermedad en particular o de este síndrome en sí, ¿ya? Entonces aquí en un caso hipotético le podríamos pedir a la persona que tome su tenedor y que coma algo, a lo que ésta nos puede responder, sí, por supuesto, pero por ahora no tengo hambre. De cierta manera, él ya está siendo inconsciente de su enfermedad, ¿ya? Luego vamos a tener entonces el síndrome de Anton-Babinski o el lesomatoparafrenia, donde la persona afectada va a pensar que su hemicuerpo hemipléjico o parte de él van a pertenecer a otra persona. Aquí fácilmente nosotros le podríamos pedir a la persona que se pueda sostener en el pie contrario a la lesión cerebral que tuvo. Por ejemplo, si la persona tuvo una lesión a nivel del hemisferio derecho, él se va a tener que sostener en el pie izquierdo. A lo que él nos va a decir, no, ¿cómo si este pie no pertenece a mí, pertenece a otra persona? ¿Ya? Luego vamos a tener entonces la confabulación, donde la persona va a cometer a menudo errores a nivel de la memoria en sí, ¿ya? Pero esto no va a ser por omisión más que nada de información en el olvido, sino que va a ser por una distorsión que ocurre a nivel de estructura, ¿ya? Por ejemplo, aquí en una terapia nosotros al paciente le podríamos pedir que nos diga 3 palabras: árbol, casa y vela. Después de 3 minutos, él nos podría decir árbol bien, pero casa la va a distorsionar por saca y vela la va a distorsionar por lave. ¿Por qué? Porque va a haber una distorsión a nivel de orden de estos grafemas que van a conformar la palabra en sí, ¿ya? Luego vamos a tener el síndrome de Capgras, que también es conocido como síndrome de dobles, donde la persona va a creer en la existencia de dobles. Es decir, que la identidad psicológica se va a ver completamente afectada, ¿ya? La física se va a mantener normal. Aquí nosotros pudiésemos estar, no sé, atendiendo al paciente y queremos llamar a la madre que está en la sala de espera para darle el diagnóstico, a lo que entra la madre y el paciente se va a poner muy angustiado, va a creer que es una persona totalmente desconocida e incluso puede llegar a pensar que es un asesino. Luego entonces vamos a tener el síndrome de Frejoli, que es muy parecido al anterior, pero en este se va a ver afectada la identidad física de la persona, no la identidad psicológica. ¿Qué queremos decir con esto? Que estas personas suelen confundir a personas desconocidas por rasgos físicos de personas que están en su entorno. Es decir, que las pueden confundir, no sé, pueden pensar que el doctor es su hermano porque tiene el mismo color de pelo que él, ¿ya? Y luego vamos a tener entonces el síndrome de reduplicación o la amnesia parareduplicativa. Esta quiere decir que la persona afectada sabe la identidad del lugar en la que está, pero tiene una localización errónea de esta. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos al paciente en dónde estamos, él nos va a responder, estamos en la clínica que está al frente de mi casa.
acá en Maipú, por ejemplo. Pero esto va a ser completamente erróneo porque la clínica va a estar ubicada en Providencia, o sea, muy alejado de su casa. Es súper importante conocer la etiología de esto. Entonces, Portellano nos cuenta que está causado por lesiones del lóbulo parietal derecho en unión con la corteza de asociación temporoparieto-occipital, ¿ya? Nos dice además que las lesiones en área homóloga de la corteza parietal izquierda pueden producir una heminegligencia contralateral derecha de menor gravedad. También las lesiones en áreas dorsolaterales del lóbulo frontal derecho también pueden producir este cuadro, pero los síntomas de la heminegligencia causada por lesión del hemisferio derecho son mucho más frecuentes, como ya había nombrado mi compañera Neis anteriormente. Por ende, van a tener un peor pronóstico, ¿ya? Otro autor, como Carnat, nos señala que también puede estar asociado a daño en la circunvolución temporal superior y frontal inferior, como también en la ínsula, en la circunvolución frontal media y en estructuras subcorticales a nivel del tálamo, donde aquí van a ser muy importantes los ganglios de la base, especialmente el caudado y el putamen. En cuanto a la sintomatología cognitiva, tenemos la inatención, que es la ignorancia de todos los estímulos situados en el hemispacio izquierdo del paciente. También tenemos la hemiasinesia, la negligencia motora que produce incapacidad para realizar actividades motoras intencionales con la extremidad izquierda sin que ésta sea una parálisis o que tenga una parálisis. Tenemos la heminegligencia espacial, que es una alteración de la atención que ocurre tras un daño cerebral sobrevenido y que impide a las personas orientarse y responder a los estímulos u objetos que están ubicados a la mitad contraria del hemisferio cerebral que ha sido lesionado. Luego tenemos la apraxia constructiva, que es la dificultad para realizar dibujos, combinar bloques y realizar diseños como consecuencia de la dificultad para establecer relaciones espaciales precisas. Luego tenemos la hemispraxia del vestido, que la persona va a ignorar completamente las prendas de vestir que estén a su lado izquierdo del cuerpo, poniéndose ropa solamente en el lado derecho. Luego tenemos la anosognosia, como ya definimos anteriormente, un desconocimiento del déficit que presenta, o sea, el paciente no es consciente de que tiene este síndrome. Tenemos también la hemiasomatognosia, que es la incapacidad para reconocer las sensaciones táctiles procedentes del lado izquierdo del cuerpo. Tenemos la aloestesia, que es la alteración de la sensibilidad que consiste en la percepción de un estímulo en un punto lejano al estimulado, o sea, en el contralateral. Y por último, la aloquinosia, que es el movimiento de un miembro cuando se requiere usar el miembro opuesto. También, a nivel de sintomatología lingüística y comunicativa, vamos a tener la hemialexia y hemiagrafia. Aquí en la lectura y escritura solamente el paciente se va a concentrar en la mitad derecha del texto que esté leyendo o del papel donde él esté escribiendo, ignorando el lado izquierdo. Además, en la escritura pueden presentar omisiones y sustituciones de letras. Luego tenemos las dificultades en la fluidez de las palabras, que estas pueden ser fonológicas o fonéticas. También tenemos dificultades en la denominación mediante la exposición y reconocimiento de las partes del cuerpo. Y por último, las dificultades en la comprensión auditiva cuando la aferencia es compleja. Hay una parte muy importante que es el rol del fonoaudiólogo. Aquí el fonoaudiólogo va a tener una gran participación en la intervención y rehabilitación neurolingüísticas en tareas que tengan que ver con la lectoescritura, considerando las dos esferas del lenguaje, tanto oral como escrita, ¿ya? Como también en tareas donde se vean afectadas la fluencia verbal, la denominación, la categorización y muy importante también la comprensión auditiva. Entonces, dicho esto, estos pacientes pueden tener afectaciones en ciertas actividades donde solamente van a leer la mitad de la línea mirando desde el lado derecho o la mitad de un enunciado de acuerdo al hemisferio que se ve alterado, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros le podemos pedir al paciente leer el siguiente enunciado, Hansel y Gretel. Como la mayoría de las lesiones van a ocurrir al lado derecho, o sea, en el hemisferio derecho, su rendimiento se va a ver afectado en la parte contralateral. Es decir, que solamente leerá la palabra Gretel, inhibiendo Hansel. ¿Ya? Entonces aquí nosotros como fonoaudiólogos podemos facilitarles claves tanto como semánticas y fonológicas a nivel de rehabilitación, ¿ya?
para que el paciente pueda ir leyendo parte de la hoja completa, más que centrarse solamente en el del lado derecho. A modo de conclusión, nosotras podemos decir que este síndrome a nivel del lóbulo parietal derecho va a tener una gran implicancia en las tareas básicas de la vida cotidiana. Por esta razón, es inmensamente importante conocer el abordaje fonoaudiológico que hay en esta área del lenguaje dentro de este síndrome para que hacia futuro nosotros podamos brindarles todas las herramientas necesarias para esta rehabilitación e intervención de cada uno de los pacientes, con el fin de que este proceso pueda ser más provechoso y también sea más ameno para quienes lo padecen en conjunto con el entorno que lo rodea. Y bueno, aquí con mi compañera le dejamos la referencia bibliográfica de la que nos guiamos para poder llevar a cabo esta presentación. Agradecemos su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias.